Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal volvemos a tocar el tema de las herencias, esta vez con un punto en concreto que suele ser lo más inmediato que aparece a los herederos, que es decir, ¿qué hacemos con las cuentas bancarias? ¿Podemos tocarlas? ¿No podemos tocarlas? Entonces aquí vamos a hacer una serie de consideraciones, aunque lo hemos hablado en otros vídeos un poco de pasada, pues hoy vamos a profundizar en este tema de las cuentas bancarias. Empezamos. Cuentas bancarias. Cuando un familiar fallece, los parientes más cercanos o posibles herederos se plantean a quién pertenece el dinero que tenía el difunto en las cuentas. Eso suele ser la primera reflexión que hay, ¿no? Porque es lo más líquido, lo más inmediato, ¿no? También si pueden disponer de ellas inmediatamente después de fallecer o incluso unos días antes, ¿no? Hay gente que está pues muy enferma y dice, oye, pues vamos para evitar el tema de los impuestos, ¿no? Y eso es un pensamiento que a muchos familiares les pasa por la cabeza. En general, un heredero no puede retirar directamente dinero de la cuenta bancaria de una persona fallecida sin haber tramitado la herencia, ¿no? Previamente sin contar con el consentimiento del resto de los herederos. Hacerlo puede ser un delito, tener unas sanciones económicas, incluso penales, importantes. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, no se os olvide confirmar que estáis suscritos y activar las notificaciones. Bien, vamos a darle un repaso y a mí siempre que paso por el tema de impuestos de sucesiones y donaciones, lo digo, ¿no? Creo que es uno de los impuestos más injustos que puede haber, ¿no? Cuando recibe alguien una herencia o una donación, están obligados a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, el famoso ISD. Es un tributo de naturaleza directa y objetiva que grava el incremento patrimonial obtenido a título lucrativo por las personas físicas, ¿no? Que han tenido una herencia, una donación o un seguro de vida, ¿no? Digo que es injusto porque ya estas cantidades, este dinero que ha podido tener o estas propiedades, realmente durante la vida del fallecido ya pagó sus impuestos, ¿no? Y es un poco decir, es como el reimpuesto, o sea, después de haber pagado tus impuestos, cuando te mueres, tus herederos tendrán que retraer de esa masa hereditaria un dinero que va a ser ingresado en el tesoro público, ¿no? Es un impuesto estatal, aunque está delegado en las comunidades autónomas, y esto es importante, y sobre todo en un país como España, que tiene las comunidades autónomas, tiene sus 17 comunidades autónomas, que cada una luego rige de forma diferente. Y puede ser, y cuando decimos que todo el mundo es igual ante la ley, pues no, te puedes encontrar que en una comunidad autónoma pues esté más penalizado, no digo beneficiado, sino penalizado más el heredar, ¿no? Y además va en contra, no tiene en cuenta el derecho fundamental de la propiedad de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 17, ¿no? O sea que por eso, por un lado, está el tema de decir que es injusto y que esto, pero sigue además cada vez cogiendo más fuerza esa idea de que no es justo que los capitales de una generación pasen al siguiente, ¿no? Se va poco a poco ahí minando y diciendo que lo suyo sería que eso fuera un fondo común y que ese capital pues permitiera buscar una sociedad más igualatoria, ¿no? Pues en ese sentido tenemos que estar alertas y pensar que es un impuesto que se paga ya sobre algo que ya pagó el fallecido. Bien. Aquí muchas veces nos preguntamos, ¿no? Lo de ¿qué es mejor, heredar o donar? Eso es una cuestión que hoy no toca, ¿no? Ya lo hemos tratado en otras ocasiones, pero en este vídeo lo que quiero hablar es sobre los primeros movimientos, nada más de haber un fallecido o alguien que va a fallecer, lo que piensan los familiares o los herederos, ¿no? Es tener en cuenta qué va a pasar con nuestro dinero el día menos pensado y la papeleta que se va a ocasionar.
O posiblemente no es, lo pensemos en que nosotros seamos los que podamos fallecer en el futuro, sino que nos podemos encontrar en el papel de herederos, ¿no? Y decir, oye, te juntas y ahí empieza la familia a hablar, oye, pues habría que retirar el dinero de las cuentas o cosas de estas, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ver cómo hoy en día, esto irá cambiando, pero hoy en día cómo rige esa disposición de capitales, de cuentas bancarias de un fallecido. Antes de nada, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién pertenece el dinero de la cuenta bancaria de un titular fallecido? Lo primero de todo, tenemos que diferenciar el número de titulares que tenga la cuenta, ¿no? Si la cuenta es de un solo titular, el difunto, los únicos que pueden disponer del saldo serán los herederos. Tendrán que presentar, eso sí, eso no es que vayan y retiro, no, tendrán que presentar la documentación a la entidad bancaria, ¿no? Tendrán que, bueno, lo vamos a ir hablando más en detalle, pero tendrá que comunicar el fallecimiento, tendrá que tener el certificado de últimas voluntades, la aceptación de la herencia y el pago de los impuestos para que permitan disponer del saldo. En el caso de que hubiera varios titulares, solo le corresponde la parte a los herederos, la parte proporcional en función del número de titulares, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 2 titulares, pues y fallece uno, pues los herederos podrán reclamar ese 50%. Si son 3, pues 1/3. O sea, entonces, en ese sentido, que el número de titulares es fundamental, es un punto que no tenemos que olvidar. ¿Se puede disponer del saldo tras el fallecimiento del titular? Ya hemos adelantado que no. Pero hay que ver, eso en general, pero tenemos que ver qué tipo de cuenta hay, ¿no? Si el fallecido era el único titular, se requiere autorización de los herederos. Y aquí sí que hay un matiz importante. Y muchas veces, ahora pensad, ¿cómo tengo yo la cuenta? ¿La tengo conjunta? ¿La tengo indistinta? Pues fijaros el matiz. Si la cuenta es conjunta, desde el fallecimiento de un titular, los demás titulares no podrán disponer del dinero que hay en ella, salvo que tenga el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido. O sea que si es conjunta, al fallecer, muy bien, yo seré cotitular, pero si es una cuenta conjunta, no puedo retirar dinero de esa cuenta hasta que haya un acuerdo y haya un consentimiento expreso de los herederos. Si la cuenta es indistinta, el titular sobreviviente podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares. Eso es importante, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Es importante que la cuenta sea indistinta. ¿Por qué? Porque si no, si la tienes conjunta, te puedes encontrar que se te queda bloqueada la cuenta y no puedes tirar de ella, ¿no? En todo caso, previamente, eso sí que es importante, en todo caso, previamente a la disposición, las entidades pueden exigir a los herederos la justificación del pago del impuesto de sucesiones o su exención para salvar de este modo su responsabilidad subsidiaria. En este caso, la entidad no puede bloquear el saldo total de la cuenta, pero sí puede retener la suma correspondiente a lo que calcule del pago de impuestos, ¿no? Entonces, esos son matices importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, de aquí, quedaros de la importancia de que la cuenta sea indistinta si lo que buscamos es que el otro cotitular pueda o no disponer del dinero con más o menos dificultad. Bien, trámites legales para disponer de los saldos bancarios. Lo primero de todo es la notificación al banco del fallecimiento. Una vez que recibe la notificación oficial del fallecimiento, mediante un certificado de función entregado por algún heredero, pero veréis que también lo puede entregar cualquier otra persona, la cuenta queda bloqueada para evitar salidas de dinero y eliminar automáticamente a los autorizados, porque hemos visto que tenemos el tema de los cotitulares, pero también tenemos que pensar en personas autorizadas. Entonces, cuando hay un fallecimiento, automáticamente se bloquean las autorizaciones, ¿vale? El objetivo, proteger los fondos para los herederos legales. Luego, otro paso importante que tienen que hacer los herederos es obtención del certificado de últimas voluntades. Ahí veremos si el fallecido
tenía otorgado testamento o no lo tenía, ¿no? En ese tema es fundamental. Entonces, en el Registro General de Actos de Últimas Voluntades, pues se obtiene este certificado. Si existe un certificado, especificará quiénes son los herederos. Si no hay testamento, hay que hacer una declaración notarial de herederos, por la que el notario determina quiénes son los herederos en base a la ley de sucesiones intestada. Aquí quedaros con el tema de la importancia de tener testamento. Eso va a agilizar y ayudar muchísimo a los trámites posteriores a un fallecimiento. Luego, por supuesto, todo esto está montado para que el Estado reciba su parte. Muchas veces decimos que hay herederos forzosos. Aquí el que es forzoso de necesidad es el Estado, que siempre pillará cacho, de una forma u otra. Y entonces el impuesto de sucesiones y la adjudicación de la herencia, ¿no? Antes de que el banco autorice el retirado de fondos, los herederos deben presentar el impuesto de sucesiones ante la agencia tributaria, aunque no salga a pagar. Además, si hay más de un heredero, se deberá presentar la escritura de partición de la herencia, eso que solo hace el notario. Entonces, hay que ir con esos documentos al banco. Y luego, solicitud del acceso a la cuenta. Con todos los documentos en regla que hemos hablado del testamento, la declaración de herederos, el pago de impuestos y la escritura de partición de herencia o acuerdo por escrito, los herederos podrán solicitar al banco la disposición de los fondos. El departamento de testamentaría del banco verificará toda la documentación antes de autorizar cualquier movimiento de la cuenta. O sea que, como veis, este es el proceso general. Luego vamos a ver algunos detalles en concreto. Aquí os dejo pues algunas web de abogados que podéis profundizar o incluso recurrir a alguno de ellos si os fuera de interés. Bien, hemos dicho que eso es el marco general, pero hay excepciones al consentimiento del resto de los herederos. Hemos dicho que cuando hay varios herederos tienen que estar de acuerdo para que se pueda entrar en disfrutar del tema de las cuentas corrientes, ¿no? Pero hay dos excepciones. Una es cuando las cuentas bancarias están atribuidas por legado. Cuando los fondos son atribuidos en testamento a una determinada persona, esta persona dispone de ellos sin el consentimiento del resto de los herederos. Sin embargo, deberá igualmente cumplir el trámite legal de liquidación del impuesto previamente y deberá autorizar el departamento testamentario del banco, ¿no? Entonces, como veis, aquí es un tema importante. Podemos en nuestro testamento decir que las cuentas bancarias las legamos a una persona determinada, ¿no? Y otro de los casos que no es necesario el tema de los herederos, pues por supuesto es cuando las herencias son en un único heredero. Y aquí sí que le tuve que dar bastantes vueltas a este apartado, que dice, cuando el testamento nombre a un único heredero para todos los bienes, aunque haya otros con derecho a la legítima pagadera en dinero en efectivo, este único heredero podrá acceder a la cuenta bancaria sin el consentimiento de los legitimarios porque estos no son herederos, ¿vale? Entonces, este es un punto que cuando hagáis el testamento, aclararlo con el notario, ¿no? Siempre y cuando que haya cumplido igualmente con el trámite legal de liquidar del impuesto y tal. Como veis, son matices ya afinando mucho de cómo hacer un testamento para que en las cuentas bancarias el dinero líquido llegue a la persona que nosotros queremos que llegue. O sea, que no es ir y decir, quiero hacer un notario y quiero ir al notario que hace un testamento, sino que podemos matizar nuestro testamento. Bien. Y como hemos dicho, responsabilidades del heredero que retire dinero de la cuenta bancaria del fallecido, ¿no? Entonces, fuera de los dos puntos que hemos dicho anteriores, en el cual pues se tenga que venía ya por el tema del testamento, fuera de esas dos exenciones, el heredero que retire dinero de la cuenta bancaria sin autorización del resto estará cometiendo un delito penal de apropiación indebida contra la herencia y en algunos casos estafa o administración desleal de la herencia yacente.
Bien, ¿y cuándo se considera apropiación indebida? Pues el retiro sin autorización, retiro de dinero sin autorización. Si un heredero retira fondos de la cuenta del fallecido sin haber presentado el testamento, declaración de herederos o escritura de partición de herencia en el banco, o sin haber seguido los procedimientos legales que acreditan su derecho, pues está haciendo una apropiación indebida. Entonces, muchas veces, y yo lo he leído en foros, incluso en conversaciones en grupos de amigos, pues que sepan que el que retira dinero sin haber cumplido todos los trámites, pues es una apropiación indebida. El uso de dinero para beneficio propio. El retiro de dinero de una cuenta de un fallecido para fines personales, sin respetar el derecho de los herederos, de los demás herederos, se considera apropiación indebida. Apropiación indebida. Y luego, la manipulación o ocultación de fondos es si un heredero con acceso a la cuenta del fallecido oculta información sobre la existencia de estos fondos o manipulación del monto a su favor, también puede considerarse apropiación indebida. Entonces, como veis, se genera apropiación indebida en estos tres casos. En el caso de que se retire sin autorización y sin cumplir los trámites del uso del dinero de la cuenta, por utilizarlo en beneficio propio y por manipular o ocultar los fondos. Entonces, en ese sentido, en los tres casos son apropiación indebida. Proceso penal por el delito de apropiación indebida. Y aquí ya estamos hablando de delitos penales, que pueden estar aparejados cárcel. Como cualquier otro delito penal, es un delito público que se inicia mediante una denuncia o querella presentada directamente en los juzgados. Una vez que el juzgado la recibe, la tramita, investiga si procede o no, o ve que hay indicios de delito, y si fuera así, eleva los autos al juzgado de lo penal para enjuiciar al heredero que retiró el dinero, ¿vale? Entonces, como veis, se puede iniciar mediante una denuncia o una querella. Pero luego pensad una cosa, en este sentido es importante saber que una vez que se presenta la denuncia o la querella, no hay vuelta atrás. Al presentarse un delito penal, el Ministerio Fiscal puede continuar la causa, aunque el denunciante o el querellante renuncie a la acción. O sea que de una vez que se lanza la piedra, ya el Ministerio Fiscal puede continuar con ello, ¿no? Además, el bien jurídico protegido es la herencia yaciente y no a los herederos. Aquí lo que se mueve es decir, oye, aquí lo importante es qué pasa con la herencia, pasa a segundo término los herederos. ¿Por qué? Porque el delito no se comete contra los herederos, sino contra la herencia. ¿Y por qué? Porque en la herencia también está el Estado detrás. Malas prácticas, y aquí os pongo un ejemplo que he visto y que si alguna vez se puede producir, y además veréis los efectos que puede tener, ¿no? Pues retirar el dinero de la cuenta bancaria de un fallecido de forma fraudulenta. Puede ser una vez fallecido o sin fallecer, ¿no? Gente que conoce los números, que sabe cómo el PIN, puede eso, pues y dice, bueno, voy a vaciar la cuenta del tío, del padre o del hermano, el que fuera, ¿no? O también puede ser que una persona que, como os lo digo, ¿no? que de confianza, pues que tenía acceso a las cuentas, pues sobre todo ahora que tenemos el mundo online, pues hace unas transferencias a su favor o tal, ¿no? Pues que sepas que en ese sentido hay trazabilidad y que puede tener el día de mañana, o si hay una pequeña investigación, pues puede tener problemas, ¿no? Y que vacíe las cuentas del fallecido antes de que los herederos hagan los trámites y liquide el impuesto. Como veis, siempre aparece el impuesto de sucesiones correspondiente. Esta actuación fraudulenta da derecho a los legítimos herederos a reclamar a la persona que ha hecho ese fraude, ¿no? Pero también lo puede hacer la oficina liquidadora, ¿no? De la comunidad autónoma. Ahí, como es parte interesada en el dinero de la herencia yacente, pues puede ir a por ello, ¿no? Y sanciones por sacar fraudulentamente dinero de la cuenta bancaria de un titular fallecido, pues se pueden producir de índole económica o de índole penal. En el primer caso, si somos herederos, el de índole económica, si somos herederos y retiramos el dinero de forma fraudulenta y no liquidamos el impuesto correspondiente,
dará lugar a que Hacienda proceda a reclamar añadiendo las sanciones e intereses de demora correspondientes. O sea, como veis, Hacienda va a estar por detrás, es un heredero más y sobre todo es un heredero forzoso, ese va a pillar cacho siempre. Y el segundo, de índole penal, si en el caso... Si no es heredero, o sea, imaginaos que es un amigo que tenía esa información o alguien que no esté dentro del testamento o de las condiciones de sucesión, pues en ese caso la situación es de índole penal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenéis que tener en cuenta y saber que todo puede tener unas consecuencias bien económicas o bien penales. Recordad, ya que hacemos ya un recordatorio y entrando un poco más en detalle, el comunicar al banco el fallecimiento de un titular de una cuenta. Cualquier persona puede comunicar al banco el fallecimiento de un titular correspondiente entregando el correspondiente certificado de función. Habíamos siempre los herederos es lo lógico que lo haga, alguno de los que crea que es de los herederos, pero también lo puede hacer cualquier persona. Si somos herederos, es recomendable comunicarlo lo antes posible para evitar que se haga uso indebido de ese dinero, ¿no? Si en la cuenta del fallecido había autorizados, en el momento que, como hemos comentado antes, en el momento que está la comunicación, se bloquean y que en ese momento ya quedan anuladas cualquier tipo de autorización. El banco, cuando con esa fecha bloquea la cuenta y espera que los herederos le comuniquen y le presenten la documentación para hacer uso del dinero. El banco, una vez conocida esa fecha, lo bloquea para evitar sobre todo movimientos y además es importante que sepamos que podemos pedir extractos anteriores y posteriores al fallecimiento para ver si ha habido algún movimiento fraudulento. Uno de los casos que suele surgir es decir, oye, pues él no tenía un seguro de decesos, pues el banco podría autorizar a los herederos, en caso de no tener dinero, pues retirada de dinero de la cuenta para el pago del sepelio, ¿no? Es importante hacer la tramitación y aceptación de la herencia para poder sacar el dinero, que es lo que hemos dicho. Entonces hay que empezar primero a ver si tiene o no tiene herencias, el tema de las últimas voluntades, ver la partición de las herencias, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El famoso certificado de cuenta bancaria de un titular es necesario y hay algunos bancos lo cobran y otros no, que te permite, y ese más es fundamental para que el notario pueda hacer la partición en el caso de haber una herencia o si no ver el régimen sucesorio a qué corresponde, ¿no? Cuentas en el banco de un titular fallecido con o sin testamento. Al banco le da igual si tiene testamento o no tiene testamento el fallecido. Lo que necesita es tener el notario, un acta notarial en la cual le haga la distribución de esa herencia para él poderla dejar libre el tema de la herencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es otro paso importante. Para el proceso de cancelación de la cuenta, que a mí os dejo escrito, pues bueno, tiene que ser, una vez realizado todos los trámites para recuperar el dinero de la cuenta bancaria, se ha retirado, han de ser los mismos herederos quienes puedan solicitar a la entidad bancaria que cancele la cuenta, ¿no? Y aquí habrá que tener en cuenta si hay otros titulares, ¿no? Con lo cual tienen que tener autorización si en caso de que hubiera otros titulares para poderlo cerrar. ¿Y qué pasa con las cuentas que en muchos casos no se reclaman? Pues si en 20 años no ha habido ninguna reclamación, pues pasa al Estado o a la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? Aquí, por supuesto, los bancos se habrán aprovechado de las comisiones oportunas entre el banco y el Estado, pues se quedará con la cuenta bancaria. Conclusiones. Pues como os podéis imaginar, el impuesto, el ISD, el impuesto de sucesiones y donaciones, es antieconómico por la sencilla razón de que impide, desincentiva
a la sociedad acumular capital y ahorro. Y evita que pase y reduce, no digo evita, pero en algún momento podrá evitar incluso que pase en riqueza de una generación a otra y que el Estado termine quedando ahora en este momento se queda una parte, y no os dude que algún día, según van caminando los estados, pues vaya a parcelas mayores de las herencias, ¿no? Es triste pensar que muchas veces se dice, no, es que esto lo pagan los ricos. Los ricos realmente tienen formas y mecanismos de reducir esa factura de sucesiones y donaciones. Y normalmente suele quedar pues para la clase media o baja, que ven cómo queda mermada su patrimonio, y cada vez más muchas herencias se quedan sin aceptar porque no son capaces de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Estos estados cada vez más confiscatorios, agravado por la mala gestión y de gestión de los recursos, por tanto, lejos de eliminar este impuesto, lo irá potenciando, sobre todo en sociedades próximas como la nuestra, ¿no? Y como tema a destacar será que adelantar lo imprevisible puede ser una buena estrategia, así como realizar un testamento. Creo que es fundamental. El tema de testar nos va a costar 50, 60 euros, pero vamos a facilitar a nuestros herederos una forma importante gestionar nuestro patrimonio una vez que hayamos fallecido, ¿no? Siempre, por supuesto, de acuerdo a la ley. Y ahí sí que es la que marcará. Hay un parcel, dependiendo, hay zonas en las cuales hay pequeñas diferencias, pero a nivel general suele ser una ley estatal. Por tanto, seamos especialmente cuidadosos con nuestras herencias, y más en el tema del capital líquido, ¿no? Las cuentas bancarias. En ese sentido, es el primer dinero que nuestros herederos van a poder coger y gestionar, y por eso es importante dejárselo de la forma más clara y más diáfana, y sobre todo evitar que se queden bloqueos y que pasen penurias en el momento que nosotros estemos. Como siempre, no son ningún tipo de recomendación fiscal ni de otro tipo, ni menos de testamentos, pero sí que hagáis una referencia, que penséis de la importancia de qué pasará con vuestro patrimonio el día de mañana, ¿no? Como siempre, formaros, investigar y darle una vuelta desde de cómo tenéis las cuentas bancarias. En este caso es lo que se buscaba, pero también ver vuestras viviendas, vuestras acciones, vuestros fondos, cómo pueden llegar y pueden estar afectados por este impuesto de sucesiones y donaciones. Muchas gracias, darle al like, aseguraros que estáis suscritos, activar las notificaciones y espero vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.